Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente con la clase de matemáticas y el tema de hoy es uso del reloj. Todos conocemos los relojes, son artefactos que nos permiten medir el tiempo y podemos encontrarlos de manecillas digitales. Sabemos que los de manecilla son ese redondito que tiene los números por toda la parte de la circunferencia y tiene dos palitos llamados manecillas que se van moviendo y que nos indican qué hora es. Los digitales, en cambio, pues nos facilitan la vida porque no tenemos que estar contando rayitas ni nada por el estilo para saber qué hora es. Solamente aparece y ya. Un día se divide en 24 horas. De las 0 horas o las 12 de la noche a las 11 son las horas de la mañana o antes del mediodía. Y de las 12 del día a las 23 horas, o sea, las 11 de la noche, nos dice que son las posterior al mediodía, pasado meridiano o PM, ¿verdad? Recuerden, de 0 a 11 son las AM, de 12 a 23 son PM. Formato de 24 horas, que es lo que acabamos de ver en esta ocasión en el reloj digital, donde vimos que decía 20:38. Bueno, ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos aquí un reloj, que es un reloj análogo o de manecillas, y pues vemos que solamente tiene hasta el 12. Lo que ocurre aquí es que en este tipo de relojes en un día da 2 vueltas, ¿sí? El día empieza a partir del primer minuto de las 12 de la noche. Por ejemplo, si este video lo realicé el día 5 de noviembre a las 6 de la tarde, el día siguiente, el día va a empezar a partir de las 12 de la medianoche, ¿sí? Y de ahí van pasando cada 60 minutos, va cambiando la hora, ¿sí? Hasta que llegamos otra vez al 12, que es al mediodía, se vuelve a empezar la hora, solamente que, pues si el día tiene 24 horas, pues se divide en 12 y 12 en un reloj de estos. Y para poderlas contar las horas de 24 horas, lo que hacemos es pues poner unas equivalencias. Por ejemplo, después del mediodía, después de las 12 del mediodía, cuando el reloj de manecillas vuelve a tocar la 1 de la tarde, significa que ahora van 3 horas. El 2 son las 14, el 3 son las 15, 4 16 horas, el 5 17, el 6 18, el 7 19, el 8 son 20 horas, el 9 21 horas, el 10 22 horas, el 11 23 y el 12 24 horas o también las 0 horas del nuevo día. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre cuando tenemos un reloj de este tipo. Empezamos el día a las 12, repito, y cuando vuelve a llegar a las 12 en la hora del mediodía, pues vuelve a empezar, ¿sí? Claro que en estos relojes decimos la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, etcétera. Pero en realidad, como el día tiene 24 horas, pues el 1 representa o equivale a las 13 horas, el 2 a las 14
y todos los demás números que ves aquí anotados. Una hora tiene 60 minutos. Bueno, habrás notado que este tipo de relojes tiene unas líneas pequeñas entre cada número, ¿sí? Por ejemplo, donde está el 12, si nosotros observamos, podemos contar que hay 4 líneas antes de llegar al 1, y el 1 sería la quinta línea. Bien, estas líneas pequeñas nos indican los minutos. Recuerden que el reloj tiene para marcar las horas y para marcar los minutos. Entonces, cuando contamos 5 rayitas y llegamos hasta el 1, quiere decir que han pasado 5 minutos de la nueva hora. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de un cambio de hora o de una hora en punto, la manecilla grande se encuentra en el 12 y la pequeña en una de las horas. Por ejemplo, este reloj que tenemos aquí nos marca las 10. ¿Por qué? Porque la manecilla de las horas está señalándonos la hora 10 y la de los minutos, que es la roja, nos señala el 12, quiere decir que son las 10 de la mañana o de la tarde, no especifica. Y conforme va avanzando, la rayita roja va pasando por cada una de las pequeñas rayitas, y si llega al 1, pues tenemos 5 minutos, si llega al 2, 10, 3:15, 4:20, 5:25, 30, 35, 40, etcétera, ¿verdad? Llegamos hasta el 60, porque una hora contiene 60 minutos. Y si quieren contar cada rayita del reloj, pónganle pausa y cuéntenlas y verán que hay 60 rayitas. ¿Sí? Recuerden, esto es bien simple. En cada número, donde hay cada número, siempre hay un múltiplo de 10, ¿sí? Porque los minutos se van contando de 5 en 5 en los números. ¿Cómo se usan las manecillas? Pues hace un momento les decía. La más grande o la más larga nos identifica los minutos y la más pequeña nos habla de las horas. Y bueno, cuando nosotros vamos a decir qué hora es, podemos utilizar diferentes formas de hacerlo. Uno de ellos es tomando en cuenta que en un reloj podemos encontrar fracciones. Por ejemplo, ahí se me fue esa rayita ahí que no se quiso borrar. Si nosotros ponemos una línea a partir del 12 y vamos marcando líneas en cada uno de los números, nos damos cuenta que este reloj se divide en 12 partes. O sea, cada una de estas partes es una hora, como quien dice. ¿Sí? Entonces, pues bueno, a partir de esto nosotros podemos obtener fracciones que nos pueden ayudar a decir la hora. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver aquí. Seguimos con los minutos. 5, 10, 15, 20 hasta el 60 minutos, ¿verdad? Entonces, esta división nos puede decir también que hay 12 espacios de 5 minutos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver otra forma de representarlo como fracción, que sería la media hora, cuando nosotros tenemos identificados o tenemos señalados de 6 fraccioncitas o 6 pedazos del reloj, o sea que la manecilla avanzó 6 números o 6 espacios, ¿sí? Eso es lo que identifica a la media hora.
Y puede ser desde cualquier ángulo, ¿verdad? Puede empezar en el 10 y terminar en el 5 o en el 4, etcétera. En el 4, perdón. Puede empezar en el 11 y terminar en el 5, puede empezar en el 8 y terminar en el 2, en fin, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros contemos que han pasado 30 minutos o 6 pedacitos de 5, es la media hora. ¿Sí? Aquí tenemos los minutos transcurridos desde que inicia en el 12, por en este caso, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cuando hay 30 minutos, hay media hora. Y la otra media hora se compone del 35 al 60. Ahora vamos a ver un cuarto de hora, que también es una forma muy común de decir qué hora es. ¿Sí? Y aquí pues es cuando nosotros utilizamos solamente 15 minutos de una hora. ¿Sí? Como podemos observar en la imagen. Eso sería un cuarto de hora. Y bueno, vamos a ver aquí otros ejemplos de los diferentes horarios para mencionar sus diferentes nombres. Tenemos aquí este reloj con sus respectivos minutos que nos van a ser de mucha utilidad. Y vamos a señalar esta hora, que es las 2:37 minutos. Y pues en formato de 12 horas vamos a especificar que es de la tarde. Le ponemos PM porque es las siglas o la abreviatura de pasado el mediodía. Y queremos especificar en esta ocasión esto. Bien, cuando nosotros hablamos de la hora en formato de 12 horas, es decir, utilizando reloj de manecillas o pensando en él y viendo que se repiten 2 veces todas las horas, se escribe de esta manera. Si lo queremos mencionar como un formato de 24 horas, pues diríamos que son las 14:37, ¿verdad? Y pues tal vez en este caso no sería necesario poner PM, porque al decir 14 horas, cualquier número después del 12 quiere decir que ya es en la tarde. Y de estas dos maneras se diría 2:37 de la tarde o 14 horas con 37 minutos. Esas son las dos formas de expresar ese ejemplo de hora. Otro ejemplo sería otra vez nuestro reloj con sus minutitos y tenemos marcada en la manecilla de las horas el 5 y en la de los minutos hacia el 3, pero recordemos que la manecilla de los minutos no utiliza los números grandes, esos verdes en este caso que tenemos en el reloj, sino que la manecilla grande va marcando o va señalando cada una de las rayitas. Entonces, esa manecilla la vamos a ir tomando en cuenta con los números que están afuera. Entonces, ahí no son las 5:03, son las 5:15. También lo vamos a poner en PM de la tarde, ¿sí? Entonces dijimos 5:15, ¿por qué? Porque la manecilla grande indica minutos, entonces no le va a hacer caso ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 12 color verde que están ahí, sino a las rayitas, va a ir contando las rayitas que se encuentran ahí. Esto en formato de 24 horas serían las 17 horas
con 15 minutos. ¿Sí? Y hay otras dos formas que estamos viendo por aquí. Si dijimos que cuando pasan 15 minutos en una hora, estamos hablando de un cuarto de hora, es muy probable o muy común que nosotros digamos que son las 5:15 o 5:15, que como vimos ahorita, equivale a 15 minutos de una hora. Entonces podemos escribirlo de las siguientes 4 formas. Podemos decir que son las 5:15 de la tarde. Podemos decir que son las 5:15 de la tarde. Podemos decir que son las 17 horas con 15 minutos, ya sin el PM. O decir que son las 17:15. Recuerden, estamos poniendo cuarto porque la hora que estamos señalando son 15 minutos y 15 minutos es una cuarta parte de una hora. En este otro ejemplo vamos a ver las 5:50 AM, o sea, de la mañana. Y aquí tenemos ahí 5:50, 10 para las 6. ¿Por qué pusimos 10 para las 6? Pues porque es otra manera de decirlo. Cuando estamos ya finalizando una hora, cuando ya vamos a pasar a la siguiente y nos falta poquito, ¿sí? Menos de media hora, podemos utilizar esta expresión. Podemos decir cuánto falta para llegar a la siguiente hora, ¿sí? Entonces, podemos decir que son las 5:50 de la mañana o que faltan 10 minutos para las 6 de la mañana, que en cortito o abreviado sería 10 para las 6. Bueno, les voy a presentar unos problemitas de cómo podemos contar el tiempo. ¿Sí? Utilizando las manecillas, utilizando las horas y el reloj de manecilla. Dice, por ejemplo, si debo tomar un medicamento cada 4 horas y la primera toma la realicé a las 2:45, ¿a qué hora serán las siguientes 3 tomas? Bueno, para esto vamos a señalar primeramente a qué hora se tomó la primera vez el medicamento, que fueron a las 2:45. Dice que lo debe de tomar cada 4 horas. Bien, para nosotros contar las horas, pues sabemos que debemos de contar 60 minutos. Y si nosotros contamos 60 minutos a partir de las 2:45, ¿sí? O sea, a partir del 45 empezamos a contar cada rayita 60, vamos a caer al mismo lugar en los minutos y lo único que va a cambiar va a ser la hora. ¿Sí? Entonces, para resolver este problema, pues vamos a saber que siempre los minutos van a ser 45, lo que va a cambiar va a ser la hora. Entonces vamos a contar 4 horas a partir de 2:45. Entonces, de 2:45 más una hora serían 3:45, más 2 horas, 4:45, más 3 horas, 5:45 y una hora más, la cuarta hora, 6:45. ¿Sí? Y lo vamos marcando ahí en el reloj. ¿Sí? Vemos que del 2 al 6 hay efectivamente 4 números, el 3, el 4, el 5 y el 6. Para la tercera toma, ¿sí? O sea, la primera es la que ya se tomó. Vamos a encontrar la segunda, tercera y cuarta. Son las 3 siguientes. Bien,
Entonces, ahora vamos a contar 4 horas a partir del 6. Entonces, el 7 sería una hora, el 8 sería otra hora, el 9 y el 10 sería la cuarta hora. Entonces, la tercera toma sería a las 10:45. Y nos falta una. A partir del 10 vamos a contar otras 4 horas. El 11 sería una hora, el 12 otra hora. Otra vez volvemos a empezar. La 1 sería la tercera hora y las 2, perdón, 10, 11, 12, 1. La 1 serían la cuarta hora. Y entonces sería la 1:45. Recuerden, los minutos no los movimos, porque si nosotros nos pusiéramos a contar todas las rayitas de los minutos, que son 60, deben ser 60 para que se cumpla una hora, vamos a llegar al mismo lugar, a la flechita de los minutos en el 9, que son 45 minutos. En este caso, la única manecilla que cambia es la de la hora. ¿Ok? Quede bien claro esto. Cuando nos piden horas exactas, que si vamos a ver qué pasa cada 4, cada 5, cada 8 horas, los minutos se quedan exactamente igual, lo único que cambia es la hora. Otro ejemplo, vamos a ver por aquí, que en esta sí vamos a modificar minutos. Y ahorita van a ver cómo lo realizaremos. Dice, la hora de entrada a la escuela es a las 8:30 de la mañana. Ya lo tenemos aquí marcadito, ¿verdad? La manecilla entre el 8 y el 9, porque son las 8:30 de las horas. Y la manecilla de los minutos en el 6, porque en el 6 se encuentran ubicados los 30 minutos. Entonces es la hora de entrada a la escuela. Y dice, si pasamos 6 horas y 20 minutos en el aula, o sea, en clases, ¿cuál será la hora de salida? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que a la hora de entrada le vamos a agregar las 6 horas con 20 minutos para saber cuánto es a qué horas es la salida de la escuela. Entonces, bueno, tenemos aquí a qué hora inicia la clase, a las 8:30. Lo primero que tenemos que hacer es sumar los minutos, es decir, a los 30 minutos de la hora de entrada, le voy a sumar los 20 de la hora que pasamos en clase. ¿Sí? De las horas y 20 minutos, primero sumamos los minutos. Entonces, si estoy en el 30 y paso al 35, serían 5 minutos. Al 40 serían 10, al 45, 15 y al 50 serían 20 minutos. Y entonces, bueno, aquí ya sumamos los minutos y me van a quedar en 8:50. Y a partir de ahí, de las 8:50, voy a sumarle 6 horas. Es decir, ya no voy a mover de lugar la manecilla de los minutos porque ya le agregué esos minutos. Ahora solamente voy a agregar las horas. Entonces vamos a contar del 8 al 9 sería 1, a las 10 serían 2 horas, a las 11 serían 3, a las 12 serían 4, a la 1 serían 5 y a las 2 serían 6 horas. ¿10? Vemos de esta manera cuántas horas se fueron avanzando en este caso. El fin de la clase entonces es a las 2 de la tarde con 50 minutos. Repito el proceso, primero le sumamos los minutos y después agregamos las horas. Ahora en este problema vamos a hacer algo al revés o al contrario.
Es decir, vamos, en vez de contar el tiempo hacia adelante, a ver cuánto tiempo me falta, perdón, o qué horas voy a salir de la escuela, voy a contar hacia atrás. Fíjense lo que dice el problema. Dice que Lupita hace pasteles y que este día terminó un pastel a las 15:25 horas, es decir, a las 3 de la tarde con 25 minutos. Nos dice que tardó 20 minutos en mezclar todos los ingredientes, que tardó 3/4 de hora en hornear su pastel y después de horneado tardó media hora para decorarlo. Sabemos a qué hora terminó. Sabemos cuánto tiempo tardó en hacer cada proceso. La pregunta es, ¿a qué hora empezó a hacer el pastel? Bueno, para esto vamos a necesitar nuestro formatito de 24 horas, que es el que tenemos anotado dentro del círculo. Si se fijan, por fuera puse todos los minutos y por dentro, en cada una de las líneas frente a los números verdes que ya pertenecen al reloj, tengo anotados el formato de 24 horas, empezando el 3 en el 1, el 14 en el 2, etc. Bien, vamos a ir acomodando la información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente tenemos que recordar que terminamos a las 15 horas con 25 minutos, que está aquí, ¿verdad? La hora, son las 15 horas, las 3 de la tarde, en el 5 están los 25 minutos. Bueno, a esta hora, primero le voy a quitar media hora del decorado. Bueno, en el ejemplo anterior lo que hicimos fue ir poniendo rayitas e ir avanzando hasta llegar a las 6 horas más. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero de reversa, ¿sí? Si estamos en el 25 y le voy a quitar media hora, que son 30 minutos, entonces a 25 le quito 5, me quedan 20. Y luego le quito otros 5, ya le quité 10, ya le quité 15, ya le quité 20, 25 y 30. ¿Se fijan que voy de regreso? No voy hacia adelante. Estoy quitando, me estoy regresando en el tiempo. Y bueno, vemos que los minutos quedaron en 55, pero aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros vamos, ya sea de reversa o de frente, contando el tiempo, cuando pasemos por el 12 o por el minuto 60, en este caso, lo que va a pasar es que vamos a cambiar de hora. En este caso, como estamos yéndonos hacia atrás, vamos de regreso, la hora que se va a cambiar va a ser la hora anterior. O sea que si iniciaste a las 15:25, terminaste tu proceso a las 15:25, empezaste a decorar a las 14 horas con 55 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque vamos para atrás, pasamos por el 12, entonces nos vamos a la hora anterior. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Bueno, aquí lo que hicimos fue esto. A las 15:25 le restamos 30 minutos. ¿Sí? Solamente que esta resta no se hace comúnmente a como estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el sistema de numeración no es decimal, o sea, no llega hasta el 10, solamente llega hasta el 6 en este caso. ¿Sí? Entonces, pues por eso lo que hacemos es mejor irnos de reversa con el reloj, ¿verdad? E ir contando hacia atrás, puede ser mentalmente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, 25 minutos, le quito 10, me quedan 15, si le quito 10 me quedan 5
Y si le quito 10, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, si le quito 5, llego al 0. Pero antes de llegar al 0 en la hora anterior, todavía pasé otra vez por todo el proceso de los 60 minutos. Por eso nos sale este resultado, 55 minutos 55 y la hora es 14. El siguiente paso que tenemos que hacer es restar los 3/4 de hora, que quiere decir que vamos a restar 45 minutos. Y esto es para saber a qué hora empezó a hornear. Y bueno, vamos a continuar. Si nos quedamos en el 55 y le voy a quitar 45, pues voy de regreso. Le quito 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Y uno más, 45. Ok. Le fui quitando de 5 en 5 hasta que llegué a 45. Entonces vemos que no hemos pasado por el 60. ¿Sí? Todavía no llegamos al 60, entonces lo único que cambia son los minutos. ¿Sí? Y lo que ocurre aquí es que esta hora o este proceso se inició a las 14 horas con 10 minutos o lo que es lo mismo, las 2 de la tarde con 10 minutos. Y bueno, el tercer paso ahora es quitar los 20 minutos que tardó en hacer la mezcla. Y hacemos lo mismo. De ahí donde estamos nos vamos de regreso quitando 5, 10, 15, 20. Y volvemos a llegar al 50 y volvemos a pasar por el 60. Entonces, ya no van a ser 14 horas, van a ser las 13 horas con 50 minutos. Espero me hayan entendido bien y me haya explicado bien en esta situación. Lo que hicimos fue contar de reversa, ¿sí? No fuimos en el sentido de ir avanzando del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, sino nos íbamos del 6, del 5, al 4, al 3, al 2, etc. ¿Ok? Esto es la manera en que nosotros podemos resolver estos tipos de problemas de tiempo. Estos 3 problemas que les acabo de presentar son ejemplos similares a los que van a encontrar en su libro. Entonces, si no les queda algo claro, vean el video todas las veces que sean necesarias para que puedan resolverlo fácil. Bien, entonces la hora en que se inició ese pastel fue a las 13 horas con 50 minutos, o sea, la 1:50 de la tarde. ¿Sí? Si nosotros volvemos a hacer todo el proceso, pero ahora sabiendo que empezamos a la 1 y le agregamos los 20 minutos de la mezcla, los 45 minutos del horneado y la media hora del decorado, nos va a llegar a la hora del final, que son las 3:25 minutos. Y bueno, como les menciono, hay 3 problemas muy similares, muy parecidos en tu libro de texto. Ya te expliqué de qué manera los puedes resolver, te toca leerlos a ti y utilizar los números adecuados para poder resolver los problemas de la página 40. Y en la 41 dice que vas a escribir diferentes formas de escribir o de expresar la hora que marca cada reloj. No te especifica si son PM, si son AM. Tú lo puedes elegir o puedes ponerla de ambas formas. Bueno, en los digitales, ¿verdad? En los otros vemos que
uno pues viene en formato de 24 horas y el otro sí está especificando que es por la mañana. Entonces ustedes van a escribir las diferentes formas según con los ejemplos que vimos. Y bueno, pues esto es todo por el momento. Espero que hayas comprendido el tema del uso del reloj. ¿Sí? Y bueno, pues que pases una buena tarde realizando tu tarea. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.